Camilo Tejón Rojas, mi asesor de tesis es Jorge Duitama y mi proyecto es sobre el análisis automatizado de imágenes de geles de poliacrilamida. A ver. Entonces, pues, de lo primero que toca hablar es el genotipado. Entonces, el genotipado es el proceso de determinar la información genómica dentro del ADN de una muestra en un grupo de sitios del genoma en el cual se sabe que van a variar en una población de la muestra. Esto pues sirve para hacer pruebas de parentesco, para hacer estudios taxonómicos, se puede utilizar para hacer mapeos genéticos y polimorfismos y estudios del polimorfismos en una población. El método que nosotros vamos a mirar se llama electroforesis en gel de poliacrilamida, que pues básicamente es tomar unas muestras de ciertos individuos de una población y ponerlos en esta máquina que va a generar la imagen, pues imágenes del estilo que se ve a la derecha. Y lo que toca hacer es generar una agrupación de horizontal y vertical de las bandas, como se puede ver en la imagen de la derecha. Esto normalmente lo hacen personas y pues es costoso en tiempo porque pues toca hacer esto para muchas imágenes para poder hacer los estudios que ya he mencionado. Entonces es buena idea automatizar este proceso. Yo voy a trabajar sobre un proyecto que ya lleva trabajando el equipo de investigación de Duitama, que se llama Argel. Ahí se puede ver la interfaz a la izquierda, se puede ver que es una interfaz un poco anticuada y es algo de lo que yo trabajé en el proyecto. El proceso que utiliza esta herramienta es primero hacer un preprocesado de la imagen utilizando modelos de Markov también, los cuales van a determinar si un píxel es fondo o es señal. Después se van a predecir las bandas y después de predecir las bandas se predicen cuáles son los pozos. Los pozos son básicamente las agrupaciones verticales que se pueden ver representadas con las líneas blancas en la imagen de la izquierda. Ya, aquí. Después ya se hacen dos algoritmos de agrupación, uno horizontal que funciona con una matriz que se genera con las distancias euclidianas y se buscan los clics en un grafo que se generó con esas distancias euclidianas. Y después se hace utilizando K-means una agrupación vertical. Entonces, en lo que yo trabajé fue el diseño de una mejor interfaz debido a que la interfaz anterior es un poco anticuada y poco mantenible. Entonces utilizamos JavaFX, que es una herramienta en la cual se pueden hacer interfaces más personalizables y más fáciles de ver, de utilizar por el usuario y de mantener por los desarrolladores. Entonces, JavaFX tiene dos componentes principales que son controladores que manejan la lógica de una vista y FXML, que pues son los archivos que estructuran la vista. Para este proyecto utilizamos tres vistas. La vista principal maneja la carga de las imágenes, calcula las bandas y los pozos, hace el agrupamiento y aparte hace el almacenamiento de la imagen ya con las detecciones y el dendrograma de estas detecciones. Aparte también permite al usuario adicionar y eliminar bandas, pues debido a que el algoritmo no es perfecto, entonces pues puede que haya algunos falsos positivos o negativos que toque adicionarlos o eliminarlos. Y aparte se utilizan otras dos vistas que son para manejar la indexación de los pozos y de las bandas, y de los grupos horizontales de bandas. Entonces acá se puede observar cuál es la interfaz que se realizó en este proyecto utilizando JavaFX. Se utilizaron paneles expandibles, entonces estas zonas de acá se pueden expandir o disminuir, perdón, para que pues, el usuario pueda manejarlo de manera más simple. Aparte, esos botones de acá y estos de acá se desactivan si no se ha cargado la imagen
debido a que pues, podrían generar problemas al entender el funcionamiento de la aplicación. En la imagen se puede ver cómo funciona el algoritmo. Aparte también se agregó un botón de preprocesamiento, que es lo que es la segunda parte del trabajo que se realizó. Y pues acá en esta imagen se puede observar que, no sé, que el algoritmo no alcanza a detectar todas las bandas y que aparte se detectan bandas que no deberían ser. Entonces lo que dije, falsos positivos y falsos negativos. El algoritmo de preprocesamiento utiliza una técnica llamada operaciones morfológicas. Las operaciones morfológicas básicamente lo que son es seleccionar un elemento estructurante, básicamente un círculo, de alguna forma, un cuadrado, que en este caso se ha representado con db, que se va a recorrer alrededor de toda la imagen. Y la operación morfológica de dilatación básicamente va a ser seleccionar la máxima intensidad en ese elemento estructurante, en ese píxel. Y por eso se puede ver que en esta imagen se ve creciendo las zonas más claras de la imagen. Entonces acá se puede observar que había un píxel un poco más claro que el resto que a simple vista no se puede observar, pero al realizar la operación morfológica eso que se crece y se puede ver que los elementos oscuros más pequeños que el elemento estructurante se eliminan. La erosión es básicamente lo mismo, pero escogiendo la intensidad mínima. Entonces, lo que se va a eliminar en este caso son los objetos claros más pequeños que el elemento estructurante. Y la apertura, que fue la operación que se utilizó, es básicamente hacer una erosión y posteriormente hacer una dilatación. Esto va a hacer que los objetos no disminuyan de tamaño, o sea, los objetos oscuros se mantengan de tamaño, pero se elimine los objetos más claros de la imagen. Como se puede observar acá, las patas y esa parte de la cámara y la cara de la persona ya no se puede observar. Entonces, ¿cómo se utilizó? Básicamente se tomó una imagen de tamaño H por W y se corrió la apertura morfológica y pues se puede observar que se eliminaron bandas de por acá y que se mantuvo el ruido de la imagen y el fondo en general se mantuvo igual y solo se pueden ver las bandas más grandes y donde había ruido, que es lo que es importante. Acá y acá, que es donde más ruido había en la imagen, se mantuvo. Y posteriormente se acotó la intensidad máxima de esta imagen a que sea el 70% de la intensidad máxima que se puede obtener, que es 255, y se restó esta imagen a esta imagen, o sea, la imagen original se le restó la imagen con los máximos suprimidos para obtener esta imagen, en la cual se puede observar que las zonas de ruido se disminuyó un poco ese ruido y además también se puede observar que las bandas más grandes se mantuvieron pues se les disminuyó un poco la intensidad y por eso es que se añadió este paso previo para que no se eliminara tanto la intensidad de estas bandas. Pero el punto es que el ruido de la imagen, como se puede ver en esta zona de acá, después ver mi mouse, ¿cierto? Sí. En esta zona de acá se disminuyó considerablemente y en estas zonas de acá también se puede ver que bajó un poco, que eran zonas en las cuales se causaba un poco de ruido en el algoritmo de detección. La complejidad de este algoritmo es H por W por H sobre 20 al cuadrado. Este H sobre 20 al cuadrado tiene que ver con el hecho de que el elemento estructurante que se escogió, en este caso es un rectángulo, o en un cuadrado de lados H sobre 20. Se escogió H sobre 20 debido a que haciendo varias pruebas es con la que mejores resultados se obtuvo y pues en varias imágenes, porque si escogíamos un elemento estructurante de tamaño fijo, entonces para imágenes más grandes o más pequeñas se obtenían resultados diferentes. Entonces, como resultados, acá se puede observar una imagen, arriba se observan las imágenes sin preprocesamiento y abajo las imágenes con preprocesamiento. Se puede observar que la distinción entre las bandas y el fondo
aumentó. Y aparte que que el ruido general de la imagen, esa luz blanca que se ve alrededor de la imagen, también se quitó casi completamente. Entonces, eso en los resultados se puede observar a la hora de que estas bandas que previamente no se detectaban, ahora se están más o menos detectando. Todavía falta trabajo para mejorar el algoritmo de detección de bandas, pero pues se puede observar que estas dos bandas previamente, antes del procesamiento no se detectaban y que esta banda, por ejemplo, tampoco se detectaba. Entonces el algoritmo pues cumple su misión de permitirle al algoritmo de detección de bandas que las detecte más fácilmente. Aunque de todas formas se puede observar que siguen habiendo elementos que no deberían salir, como puede ser esta banda de acá o estas bandas de acá. Pero pues también se consiguió pues que se eliminaran algunas bandas que no deberían estar, que aparecían en la imagen sin preprocesamiento. En la imagen con preprocesamiento ya no sale como puede ser esta banda de acá. Bueno, conclusiones, entonces se diseñó una interfaz con tecnologías más modernas que facilitaban la mantenibilidad y la usabilidad de la aplicación. Se implementó un algoritmo de procesamiento que disminuye considerablemente el ruido del fondo. Y pues en cuanto al trabajo futuro, se necesita mejorar el algoritmo de detección de bandas porque este causa bastantes detecciones que no deberían ser y aparte no detecta bandas que sí deberían ser. Se podría hacer unas técnicas en tareas de detección de imágenes más del estado del arte, como puede ser el deep learning. Aparte que esto podría también permitir hacer una evaluación del método un poco eh, más comparable con otros métodos para poder así decir si un método es mejor que el otro, como puede ser el AP o el Average Precision, que es básicamente hacer la división entre eh, true positives sobre la suma de todos los true positive, false positive y false negatives, eh, dependiendo en cuanto a un threshold en el cual se van a determinar si una detección es un true positive, un false positive o un false negative. Y aparte, pues se necesita mejorar la eficiencia del algoritmo de procesamiento porque para imágenes del orden de 10.000 píxeles funciona bien, pero ya cuando se utilizan imágenes de alrededor de 1 millón o 10 millones de píxeles, puede puede demorarse bastante. Y ya. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, Rafael. Entonces tenemos espacio para preguntas. No, ninguno por ahí, pero entonces yo le pregunto. Yo no sé si entendí como muy bien cuál era el objetivo, pero pues todo este procesamiento que al final, ¿qué tanto facilita el análisis de las imágenes? Entonces, si yo cojo una imagen sin preprocesar y hago el análisis sobre esa imagen versus coger una imagen preprocesada con su algoritmo y hacer el análisis de la otra imagen. ¿Qué me estoy ganando en tiempos de facilidad de análisis? ¿Puedo ver más cosas? ¿Puedo ver menos cosas? Ok, o sea, en cuanto, digamos, si lo estuviera viendo un usuario y estuviera detectando las bandas del mismo, pues claramente si tú le pasas esta imagen con respecto a esta imagen de acá, la imagen preprocesada, pues claramente se puede observar que existe más diferencia entre el fondo de la imagen con respecto a las bandas como tal. Entonces, pues sería más fácil al usuario decir, no, esto es una banda, esto de acá también es una banda, esto es una banda, y pues al usuario se le facilitaría más la tarea de dividir las bandas y pues no dependería ya tanto de si la imagen quedó bien o quedó mal, o si esta imagen tiene mucho ruido, esta imagen no. Entonces, este procesamiento ayudaría a que a poder generar esa distinción entre las bandas con el fondo.
Y aparte, en cuanto al algoritmo de detección de bandas que utiliza Argel, pues que se sabe que no es perfecto, pero sí ayudó al algoritmo a detectar ciertas bandas que antes no detectaba. ¿Sí respondí la Ok. pregunta? Sí, 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 entonces estoy detectando más, o sea, pues tengo una detección más precisa con respecto al, pues a lo que ya existía, Argel. Sí, exacto. Y digamos que una pregunta como seguida de eso es, ¿y yo qué me gano con esa precisión? ¿Puedo como hacer más suposiciones eh, Pues básicamente, sobre la imagen o al final como, o sea, qué acá, conclusiones adicionales podría hacer? digamos en este ejemplo de la muestra de una muestra de parentesco, sabemos que la madre es claramente la madre. Y ahora queremos detectar si el padre, entonces si el padre es efectivamente el padre biológico. Entonces, digamos que el algoritmo no detectara esta banda de acá, o pues esa banda estuviera mucho más tenue y no se pudiera observar bien. Entonces, nuestro algoritmo de procesamiento básicamente lo que haría sería aumentar la distinción entre el fondo. Eso es al revés. En las imágenes que yo tenía era blanco y negro, acá está negro y blanco, pero es básicamente hacer la inversa de la imagen y ya. Ujú. Y aumentaría el contorno entre esta banda de acá con el fondo y sería más fácil determinar si el padre y, o sea, haciéndole una agrupación acá horizontal, sería más fácil determinar que estos dos individuos están relacionados por sangre. ¿Sí? Sí, listo. Entonces, ese sería en uno de los ejemplos de lo que mejoraría el algoritmo de procesamiento. Ok. Em, bueno, no veo más preguntas por ahí. Entonces creo que estamos muy bien. Gracias, Rafael. Vale, gracias.